Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Se ve que te la pasaste bien en estos días santos, me da mucho gusto. Muy rico, muy a gusto, me guardé en estos días y me relajé. Eso está muy bien. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la información? Los diputados se reunieron con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para continuar con el dictamen que echará abajo la reforma educativa del sexenio anterior. Veamos. A casi un mes de mantener congelada la nueva reforma educativa, la Cámara de Diputados logró destrabar el dictamen que deroga la que se implementó en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Podremos decir hoy que la reforma del 2013 ya cayó, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con todos sus efectos que tanto dañaron al Magisterio Nacional. Con 381 votos a favor, se logró la mayoría calificada para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Hay nuevas disposiciones en educación. Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua y un órgano autónomo descentralizado que hará evaluaciones para el ingreso, promoción y reconocimiento con procesos de selección, con equidad y transparencia, sin sanción para permanecer en el aula. La nueva reforma educativa parte de una nueva premisa. Reconoce al maestro como agente del cambio, le da derecho a capacitación y actualización gratuita, fortalece la formación magisterial desde las normales, impulsa la educación indígena con enfoque regional, regresa el civismo a las aulas e incluye a los padres en la responsabilidad de la educación. Fue un intenso estira y afloja de negociaciones que modificó el dictamen en medio de diferencias entre el PAN y Morena. El artículo 16 transitorio se convirtió en la manzana de la discordia. Estipula que las plazas de admisión y promoción se regirán por la ley reglamentaria del sistema de la carrera de maestras y maestros, y se alertaron riesgos. Quieren volver a decidir qué maestra y qué maestro va a poder dar clases y tener a maestros o a maestras que solamente por ir a marchar van a dar clases, que piensan que pueden vender su plaza nuevamente, que piensan que teniendo dinero van a entrar a comprar una plaza. Las plazas nunca más deben ser mercancía al mejor postor. Este dictamen abre la puerta al regreso de las peores prácticas en el sistema educativo, incluyendo la venta y la herencia de plazas. Mi voto, por lo tanto, es en contra de esta manzana envenenada, en contra de este transitorio maldito. La reforma de hoy es parte de un proceso que nos llevará a dignificar el papel del maestro, a darles el lugar que se merecen, a restituir y ampliar sus derechos laborales. Se resarcirán por la vía constitucional todos los agravios y habrá reinstalación y justicia. En la educación queda claro, el interés superior es el de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y el Estado, que quede claro, llevará siempre la rectoría. Y es el momento de ver la entrevista que nos preparó para esta semana mi compañero Víctor Sánchez Baños. Una de las reformas constitucionales fundamentales para la vida de millones de mexicanos es la reforma laboral. Pero ¿qué es lo que va a influir esta reforma laboral de la actual administración sobre la vida de 50 millones de trabajadores de la población económicamente activa que están en la formalidad? De eso vamos a platicar con el senador Pedro Aces, quien es además líder obrero. Por mucho la libertad que nunca se ha tenido en México hoy se da con esa reforma laboral. Yo como dirigente nacional obrero me siento muy contento de que los trabajadores hoy, por primera vez en la historia, van a poder tener su derecho de discernir, de pensar, de elegir, pero sobre todo de votar a quiénes serán sus dirigentes. Vamos a dejar ya con esta reforma fuera
a todo ese sindicalismo antiguo que tanto daño le hizo a México, de tantos abusos al trabajador, pero también de tanto abuso al empresario. Durante muchos años era la única alternativa que tenía el empresariado y por ello ocupaban esas fórmulas del contrato colectivo de protección que te llevaba a que el trabajador no conociera a su líder. Entonces, cuando iba a una demanda a la Junta de Conciliación por iniciativa propia, con la corrupción que hay en las juntas de conciliación y los coyotes de afuera, lo que ocasionaba es que si le correspondían 20,000 pesos de una liquidación al trabajador, pues se llevaba máximo 5,000 no más. Y el empresario, por tener un contrato de protección, le costaba el doble, le costaba 60, 70,000 pesos. Eso te lleva a ti el sindicalismo anterior. Entonces hoy, con la libertad que va a existir en los sindicatos, vas a poder tú elegir como trabajador quién es el líder que a ti te conviene que lleve tus destinos laborales. Esta reforma no es una cosa menor. Tenemos que ser muy responsables los senadores de la República en cuanto a las decisiones que hoy aquí se tomen en el Senado, porque va a marcar la vida laboral de México de aquí a mucho tiempo. Entonces no puede ser de bote pronto, se tiene que analizar. Presiones, como se ha venido diciendo de los Estados Unidos, pues no son así, porque si no ya hubiéramos abierto una sesión extraordinaria en días anteriores y no hubiera habido Semana Santa, ¿no? Entonces yo creo que tiene sus tiempos y hay que dárselos analizando a fondo, punto por punto. Tenemos que tener mucha congruencia entre lo que se dice con lo que se hace. Tenemos que tener mucha armonía en los factores de la producción con el empresariado. Ellos son el motor de la economía y la balanza tiene que estar pareja. Ese es un tema de que se va a acabar, ¿sí? Como el circo ese que anunciaban, se va, así va a pasar. Eso es imposible, y te lo digo yo como dirigente nacional obrero. Tú debes de hacer salarios adecuados a un traje a la medida para México. ¿Por qué? Porque la competitividad que tenemos en un país no es la misma que en otro. Aquí hemos vivido por muchos años de la desaceleración económica de los Estados Unidos. Entonces tú no puedes pagarle aquí a un obrero $8 la hora, porque te representa aproximadamente 170 pesos, ¿sí? Una hora. Entonces, tenemos que basarnos en la economía que tiene un país y en la que tiene otro, en los gastos corrientes que tiene un país y en el que tiene otro, en el Producto Interno Bruto que tiene un país y en el que tiene otro. O sea, no, todos somos humanos, todos somos países, pero las formas de cada uno son muy diferentes. Y sobre los salarios, por último, nada más comentarte que el presidente, en un hecho histórico, nos dio un 16% de incremento parejo, y en la frontera norte, en base a los beneficios fiscales que tienen las empresas que creen en México y ponen sus maquiladoras, se autorizó consensadamente con empresarios y sindicatos el doble. Entonces, tenemos que tener los pies en la tierra. Sí es correcto un tratado de libre comercio trilateral, pero con las formas de cada país y con el respeto de origen que tiene cada país en su conducción. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a platicar de la reforma laboral, esta reforma que inició con la reforma constitucional aprobada en el 2016, después con la aprobación, la introducción y muy larga discusión de el convenio con la OIT, que fue aprobado apenas en septiembre del año pasado, y hoy finalmente con la minuta que entregó esta semana, esta misma, el lunes, a la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, después de haberla aprobado, de las diversas leyes que conforman el marco normativo de las relaciones obrero-patronales en México. Es interesante que
entre los artículos que están ahorita sujetos a revisión, en particular porque el Consejo Coordinador Empresarial y todas sus organizaciones han puesto pues el dedo en la llaga sobre las posibilidades de no cumplimiento de esta ley si continúan estos artículos redactados como están, o que pudieran alterar de manera importante la relación obrero-patronal. Están un par que me parecen verdaderamente un ejemplo del por qué sí deberían ajustarse. No se trata de los casi 1.300 cambios que lleva la Ley Federal de Trabajo, no, ni tampoco que se eliminen, por ejemplo, propuestas de libertad sindical como las que lleva esta iniciativa que es de vanguardia, al menos para México. Sino que se adecúen algunos artículos. Mira, te voy a dar un ejemplo. El artículo 784 obliga al patrón a probar un hecho negativo. La forma en que está redactado te dice que en caso de que un trabajador denuncie ante el tribunal que fue despedido, es el patrón el que tiene que demostrar que no lo despidió, aunque sea el trabajador el que debiera probar lo contrario. Un patrón, si te despide, debe tener las pruebas suficientes de que tú incumpliste tu reglamento de trabajo, o a veces también en lugar te despiden, pero te liquidan porque la empresa entra en una circunstancia financiera difícil y tiene que probar en la Junta de Conciliación que efectivamente necesitó hacer un recorte de personal. Es como si el presidente López Obrador no pudiera probar que no necesita tanta gente para hacer el trabajo burocrático en este proceso de ajuste que tuvieron en la transición sexenal, ¿no? Imagínate que él tuviera que probar de todos aquellos que están diciendo que los despidieron, el dicho. Pues está medio difícil, ¿no crees? Es de imposible cumplimiento. Por eso se está pidiendo un cambio en el que, sobre todo, las dos partes, dado que se contrataron de buena fe, tengan la posibilidad de probar uno o el otro la carga de la prueba. O sea, los dos, no uno solo y no el patrón, sobre todo cuando el empleado dice que lo despidieron. Ahora hay otros cambios también importantes y significativos que destaca el Consejo. Por ejemplo, tenemos los temas de libertad sindical y de contratación colectiva. Sin embargo, un centro de trabajo podía llegar a tener hasta 3 o 4 contratos colectivos de trabajo. Y es difícil, no solamente por la carga administrativa que representan, simplemente creo que los trabajadores tendrían desigualdad de derechos y de posibilidades de ingreso, teniendo un grupo de trabajadores un contrato y otro grupo de trabajadores otro contrato. No quedó claro el porcentaje con el cual uno podría ser el titular y aplicar a todos los trabajadores de la empresa. A trato igual debería darse, ¿no creen ustedes? Y por último, con esto concluyo, hay un tema que es preocupante para muchos cuando las empresas tienen más de 250 empleados, estos son más que medianas empresas. Muchas veces tienen varios centros de trabajo. Me voy a poner el caso de una empresa de autoservicio. ¿Te imaginas que esta empresa tiene muchas tiendas, lo mismo en Tijuana, en Cancún, en Guerrero, en la Ciudad de México, etcétera? Y en cada centro de trabajo puede tener un contrato colectivo con un sindicato diferente, puede ser. Pero aquí dice que el contrato colectivo debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores en asamblea. Tú puedes imaginarte si un trabajador, todos los trabajadores de los centros de Tijuana, de los de, no sé, Tamaulipas y demás, tienen que ser trasladados a la Ciudad de México, donde pudieran tener su sede corporativa, para que todos en conjunto tengan la posibilidad de votar en lugar de que sea a través de delegados. Ese es el cambio que también están pidiendo, porque, va a ser muy difícil realizar este tipo de asambleas en empresas que tienen pues más de 250 empleados y sobre todo cuando tienen más de un centro de trabajo y fuera de la sede. Yo simplemente pongo este tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores, esperando que efectivamente el diálogo permita en el Senado de la República un ajuste a los artículos que les comento. Gracias, Alicia. Y llegó el momento de ir a un corte comercial, pero no se vaya, porque tendremos aquí en el estudio de Desde las Cámaras a Cristóbal Arias, senador por Morena y presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta.
Estamos de regreso de un corte, gracias por permanecer con nosotros y hoy, esta noche, nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Cristóbal Arias de Morena, quien preside la Comisión de Gobernación. Senador, buenas noches. Hola, muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Senador, pues un balance a días, escasos días de que termine el segundo periodo de esta 64 legislatura, la legislatura de la Cuarta Transformación. Platíquenos un poco. ¿Qué se ha aprobado? ¿Qué falta por aprobarse? Tenemos todavía varias asignaturas pendientes en materia de seguridad educativa, cosas que, bueno, que ya no, en México no puede esperar y se deben aprobar, y estamos escasos días de que termine el periodo, el segundo periodo. Pues sí, efectivamente ha sido un periodo de sesiones muy intenso, pero yo diría que también productivo. Empezó el primer periodo, el 1 de septiembre, terminamos el 31 de diciembre, bueno, unos días antes. Reanudamos en febrero y estamos al próximo martes que habrá de concluir. Nos van a quedar pendientes, como has dicho, efectivamente. Lo más probable, creo yo, es que habrá de convocarse dentro del receso, seguramente por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a un periodo extraordinario. Pero yo creo que el balance que se arroja en este segundo periodo ordinario, el primer año de esta legislatura, ha sido positivo, arroja un saldo positivo, tomando en cuenta que inició un nuevo gobierno, un cambio de gobierno, cambio de régimen, como lo ha denominado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, empezando por las reformas que hicimos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que como lo hace cada gobierno, busca estructurarse, dar su forma distinta de administración, de dependencias. Nomás resaltaría el caso, por ejemplo, anteriormente llegó a existir la Secretaría de Seguridad Pública. Después, en el gobierno anterior del presidente Peña Nieto, se suprimió y las funciones de esta importante y clave función de la seguridad pública las absorbió la Secretaría de Gobernación. Los resultados quedaron a la vista, hubo ineficacia, hubo ineficiencia y todavía están a la vista, que hay que enfrentarlos, y en la nueva reforma se crea la Secretaría de Seguridad Pública, por mencionar una de las dependencias nuevas que nacen en este régimen de lo que aspiramos a que sea una cuarta transformación. Senador, hay un tema que es el tema fundamental en este momento y que venimos acarreando y se ha venido descomponiendo literalmente desde hace, pues, ¿qué serán? 4 periodos de gobierno, desde la época de Ernesto Zedillo, que es el tema de la seguridad, cuando por primera vez salieron las Fuerzas Armadas a cumplir tareas de seguridad. Ya está la ley de la Guardia Nacional, pero falta todo el paquete de leyes secundarias y se ve complicado que lo que le resta este periodo pueda ser aprobada. ¿Estaremos en puerta a un periodo extraordinario para atender el tema de todo el entramado jurídico de leyes secundarias de la Guardia Nacional? Con toda seguridad, Néstor, porque tiene razón. Yo comparto para mí también el problema número 1 nacional que estamos arrastrando efectivamente de hace varios sexenios, como bien lo acabas de señalar, es el que tiene que ver con la inseguridad, con la falta de garantías a la integridad física de los mexicanos y de protección también a su patrimonio personal, familiar. No creo que alcancemos, lamentablemente, para los pocos días que restan del periodo ordinario de sesiones, que culmina el 30 de abril, con el acto formal protocolario de clausura, no alcanzaríamos. Son 4 leyes muy importantes, secundarias, que reglamentan las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad pública con motivo de la creación de la Guardia Nacional, pero habrá de convocarse seguramente durante el mismo mes de mayo para que las abordemos. Las 4 son sumamente importantes. La primera pues tiene que ver con la ley orgánica de la propia Guardia Nacional para que se determine su estructura, su funcionamiento, sus alcances. La segunda tendría que ver con el uso legítimo de la fuerza pública. No puede quedar a libre criterio de un policía, de un funcionario, el cómo se va a ejercer la fuerza pública frente a un ciudadano que esté infringiendo la ley o cualquier presunto
responsable de algún acto delictuoso. Y lo mismo pues será importante, como es importante que lo sepan pues todos sus televidentes, no puede quedar al arbitrio, al abuso de la autoridad al determinar a dónde se lleva a una persona que esté detenida por sospecha de haber incurrido en un acto ilegal. Tiene que haber una reglamentación y para eso tendrá que discutirse, en su caso aprobarse, la ley de detención o de detenidos. Y además también se requiere actualizar y hacerle reformas y modificaciones a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de tal manera que es un paquete de 4 leyes que no pueden salir de la noche a la mañana, aunque sé que, como se dice en el lenguaje legislativo, es de urgente y obvia resolución, pero habrá que esperar desde luego para que podamos lograr la aportación y el consenso, de ser posible, de todas las fuerzas legislativas, como lo hicimos para la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional. Pero sé que efectivamente es la prioridad y hay que terminar de afinar y de aprobar todo el andamiaje jurídico que le dote de nuevos instrumentos legales y herramientas de trabajo a la nueva administración pública para que cumpla con la obligación de garantizarnos a los mexicanos la seguridad, a nuestra integridad personal, familiar y al cuidado del patrimonio, para que haya paz y tranquilidad pública en el país. Y hay otro tema que es muy relevante, que es la reforma laboral. Hay algunos sectores en el mundo empresarial que establecen riesgos en algunos puntos de esta reforma que ya está en manos del Congreso. Yo espero que nos vayamos con tiento y con cuidado las fuerzas legislativas, que tengamos una buena reforma que nos permita mandar un mensaje de seguridad para los sectores productivos nacionales, la clase patronal, la clase trabajadora, para hacer atractiva también el país a la inversión extranjera que la necesitamos, para que estemos atentos y pendientes de que podamos seguir suscribiendo el Tratado de Libre Comercio que le ha dejado buenos dividendos a ambos países, a nuestra propia economía, para que podamos lograr más y mejores tratados de comercio con otros países, con la Unión Europea, en la que hay por ahí pendientes 12 que ya se aprobaron en sexenios pasados, pero que hay que reactivarlos para diversificar también, pues que nuestro país tenga más opciones de lograr tener mejor relación comercial. Pero de entrada que tengamos una buena reforma laboral que garantice los derechos y obligaciones y responsabilidades de todas las fuerzas productivas nacionales. Senador, pues muy interesante, falta mucho por hacer, temas que, bueno, México ya no puede esperar. Esperemos que sí se dé este periodo extraordinario para que se puedan aprobar estas leyes secundarias y, en su caso, la reforma educativa. Pues estamos pendientes, yo espero que así ocurra, está también pendiente por ahí, no sé si se vaya o no a dar el caso también dentro de lo que se le llama la democracia participativa, sobre la revocación de mandato, que ha sido ya un tema también un tanto polémico y controversial. Algunas fuerzas políticas lo ven bien y no lo ven bien al mismo tiempo. En fin, creo que hay mucho, pero yo celebro que ustedes manifiesten este interés por conocer lo que estamos haciendo en el Congreso de la Unión. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo para ir reivindicando el proceso legislativo, la figura del legislador, para que se le dé el lugar que le corresponde y que nosotros también nos esforcemos por ganarlo. Así que pues muchísimas gracias, de veras, este es un espacio importantísimo para el ámbito del legislativo, es definitivo. Muchas gracias, esa es la intención, además de que todo el mundo se entere de lo que están haciendo, pues, como decimos siempre, en los congresos locales, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y también celebramos sin duda la reforma aprobada ya ayer, por fin, que le da plenos derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras domésticas. Y fue por unanimidad. Eso es un aplauso que claro. creo que nos tenemos que dar todos los mexicanos. Era una asignatura pendiente hace décadas. Definitivamente, más de 2 millones de personas, de mujeres, en su mayoría, pero son mujeres, en su mayoría también hay hombres, pero en la mayoría, jefas de familia, además. Jefas de familia. Entonces yo creo que es un logro muy importante que lo debemos de celebrar todos los mexicanos y lo debemos celebrar en el Congreso de la Unión, en el caso concreto del Senado, de habernos puesto de acuerdo y que hubo una unanimidad para este asunto tan importante. Muy bien, senador. Pues muchas gracias, Adrianita, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros, senador. Considera tu espacio. Y Néstor. Pues es el momento de irnos ya. ¿Por qué? Pues porque
se acabó el tiempo, pero recuerde que aquí desde las cámaras nos ocupamos del Congreso de la Unión, de los congresos locales y lo tenemos informando de todo lo que se da en el debate legislativo. Adriana, nos tenemos que ir. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Hasta luego.